Hola, ¿qué tal a todos y todas? En esta ocasión un video express, un video a pedido de una persona que tiene un ramo de bioquímica en una carrera de agronomía y me pidió un poquito de ayuda, que le explicara ciertas cosas, y así que este video va para esa persona. Eh, Me pidió que le explicara un poquito el tema de la disociación de la glicina. La glicina es un aminoácido que está compuesto por el grupo amino, ¿cierto? El grupo amino, el grupo carboxilo y en este caso el grupo sustituyente es un átomo de hidrógeno. Este es el grupo R de este aminoácido. Entonces, este aminoácido, la glicina, tiene dos grupos que son ionizables, es decir, que pueden presentar carga eléctrica, ya sea carga positiva o carga negativa. Tiene dos grupos que son ionizables. Y que esa ionización va a depender si tiene o no tiene un protón añadido a la molécula, ¿ya? Si suelta o si retiene un protón. Entonces, ese protón que recibe o entrega este grupo va a dar origen a una carga en ese grupo. Entonces, este aminoácido tiene, como les dije, estos dos grupos que son ionizables, que pueden tener carga eléctrica dependiendo si entregan o adquieren un protón. La glicina en pH básicos, perdón, en pH ácidos, en pH bajos, con valores bajos de pH, que son pH ácidos, va a presentar esta forma de acá, es decir, con el grupo carboxilo protonado, es decir, que tiene el átomo de hidrógeno ahí, y con el grupo amino protonado también. El grupo amino sin protonar es el NH2, que es el que está acá. Entonces, en este pH, en pH bajos, va a presentar la molécula una carga total positiva. Cuando el pH aumenta, comienza a aumentar, como sale acá en el gráfico, es decir, se le van agregando cantidades de OH, que es una sustancia básica, por ejemplo, le agregan NaOH, por decir algo, agregan hidróxido de sodio para ir viendo el estado de ionización de esta sustancia. Van viendo qué carga tiene la sustancia y cómo va aumentando el pH. Entonces, a medida el pH va aumentando, llega hasta este primer punto que es el pK1, que es el pK de este ácido de acá, de la disociación de este ácido. En ese pK, en ese punto de pH que corresponde a 2,34, en ese punto de pH que corresponde al pK1, al pK de la primera disociación, que tiene que ver con la constante de equilibrio de ese ácido base, de esa sustancia ácida, este átomo de hidrógeno se libera hacia la disolución. Es decir, esta sustancia, este grupo de acá, pierde el átomo de hidrógeno y lo que da origen ahora a esta sustancia, a este grupo cargado negativamente, que es el grupo carboxilato de este ácido carboxílico, ¿ya? Es el carboxilato. Y en esta ocasión, sobre este pH hacia arriba en este pH hacia arriba, este grupo va a estar con carga negativa. El grupo de arriba va a estar con carga positiva todavía. Luego, al seguir avanzando en el aumento de pH, vamos a llegar a este otro pK2 que corresponde al pK de este grupo, en el cual este grupo, que es el amonio, el grupo amonio de la parte del grupo amino, ¿cierto? Del grupo amino, el amonio es la forma protonada del grupo amino. Por lo tanto, en este pK2, cuando se llega a este valor, que es 9,6, al superar ese valor, este amonio libera el protón. Se libera el protón y va a quedar de la forma desprotonada, es decir, NH2. Y en este caso no tiene carga. Y nuestra parte carboxílica, en este caso que
ya está en forma de carboxilato, sigue con carga negativa. Por lo tanto, en esta parte, la molécula tiene carga total negativa. El aminoácido tiene carga total negativa. Y en esta parte de acá, el aminoácido tiene carga total neutra, 0. Y esta parte de acá se conoce como el suterión, ya cuando están equiparadas las cargas, cuando el aminoácido tiene carga 0. Y acá encontramos el punto isoeléctrico, donde corresponde al punto donde este aminoácido presenta carga neta 0. Así, esa es más o menos lo que tiene que ver con la disociación de esta glicina, este aminoácido que tiene estos dos grupos, ¿cierto? Que entregan o retienen protones en distintos puntos de pH. A pH ácido va a estar protonado todo, porque hay muchos protones, ¿cierto? Cuando hay mucho ácido hay muchos protones, entonces todo va a estar protonado. Entonces vamos a tener el grupo carboxílico protonado y el grupo amino protonado. A medida va aumentando, estos grupos van soltando sus protones. Primero lo suelta el carboxílico porque es una sustancia ácida, queda en su forma desprotonada, es decir, con carga negativa, y después, al alcanzar el otro pK, ya por el borde del 9,6, pH 9,6, este grupo amonio entrega su protón y se pasa a grupo amino en su forma desprotonada. Y la molécula aquí tiene carga negativa. Esto es para aminoácidos que tienen solamente dos grupos ionizables, es decir, su grupo R. El grupo R no presenta propiedades ácidas o básicas. Hay otro aminoácido, por ejemplo, la histidina, que sí presenta grupos ionizables, tiene más de 2 pK, tiene 3 pK, pero ya vamos a entrar en eso. Antes de eso, acá hay otra imagen que tiene que ver con el punto isoeléctrico con la curva de valoración de la glicina, ¿cierto? El pH controla la carga de la glicina. Por debajo del 2,3 es aniónica, es catiónica por debajo del 2,3 y aniónica por encima del 9,6. Eso quiere decir que catiónica con carga positiva bajo el 2,3 y negativa aniónica sobre el 9,6. Y suiteriónica, es decir, suiterión entre estos pH. Entre estos pHs, entre este rango de acá, la vamos a tener de forma suiteriónica, es decir, con carga neta, el aminoácido de la molécula completa tiene carga neta 0. Eso tiene que ver con la glicina, el punto, la curva de valoración y cómo es esta ionización de la glicina. Bueno, el punto isoeléctrico es el punto en el cual la molécula tiene carga neta total 0, es decir, la cantidad de cargas negativas es igual a la cantidad de cargas positivas. ¿Ya? ¿Cómo se calcula el punto isoeléctrico? En el caso de la glicina, que tiene dos valores nomás, es el pK1 más el pK2 dividido 2. pK1 más pK2 dividido 2, es decir, el promedio de los pK. Es el promedio de los pK. Si sumamos 9,6 más 2,34, dividimos por 2 nos da 5,97. Así que así se calcula el punto isoeléctrico. Ahora bien, como les comentaba, hay aminoácidos que tienen sus cadenas laterales grupos ionizables también, como la histidina. La histidina, aquí tenemos el grupo carboxílico que tiene todos los aminoácidos, el grupo amino que tiene todos los aminoácidos, y su cadena lateral es este grupo de acá que tiene este de acá que es ionizable, un grupo amino ionizable. Este grupo amino ionizable a pH bajos va a estar protonado igual que el otro grupo amino, mientras que el grupo carboxílico va a estar también protonado. Cuando el pH es bajo, todo está protonado porque hay muchos protones, como muy ácido, hay hartos protones dando vuelta. Entonces esos protones van a protonar completamente a la molécula. Entonces a pH bajo, todo va a estar protonado. El grupo amino y el grupo carboxílico. Entonces el grupo amino, cuando está protonado, tiene una carga positiva. Entonces aquí en este caso tenemos dos cargas positivas. Avanzando,
avanzando en la escala de pH hacia arriba, llegamos al primer pK, que corresponde al pK del grupo carboxílico, que está acá, en el 6. Perdón. No, estoy... sí, perdón, me equivoqué. Está acá, en el 1,82. Ahí tenemos el primer pK, que corresponde a eso. Estos pH que salen acá no los considero porque tiene que ver como con los rangos de pH más que con el valor exacto del pK. El primer pK es el del 1,82, que corresponde a la disociación del ácido carboxílico de la histidina. Seguimos avanzando. Posteriormente, lo que se desprotona es el grupo amino acá de la cadena R. Este pK de acá corresponde al grupo amino de la cadena R. Se desprotona, como se ven ahí en la figura, perdió su protón. Y en esta ocasión tenemos carga positiva y carga negativa. Acá tenemos positiva, positiva y negativa. Tenemos un total de más 1. Aquí tenemos positiva y negativa, aquí tenemos 0. Entonces, aquí está nuestra especie zwitteriónica, es decir, carga 0. Y subiendo la escala de pH, se desprotona el otro grupo amino, este de acá pierde su protón y queda como grupo amino desprotonado con carga 0, y el grupo carboxílico sigue desprotonado con carga negativa. Entonces aquí carga total menos 1. Entonces, ahora, para calcular el punto isoeléctrico de esta sustancia, tengo que considerar los pK que están entre la molécula zwitteriónica, es decir, el pK de esto y el pK de esto otro, para poder calcular el punto isoeléctrico. Entonces tengo que considerar ese pK y el 6, y este pK de acá. Entonces aquí sería el 9,17 más 6,0, y eso dividido 2, y ahí me da el punto isoeléctrico que está acá. Aquí está el punto isoeléctrico. Entonces, para considerar el cálculo matemático del punto isoeléctrico, tengo que calcular los pK que están entre la sustancia o entre la sustancia zwitteriónica, ¿cierto? Entre la molécula, entre la forma de la molécula que está zwitteriónica, es decir, con carga 0, con carga total 0, porque aquí tiene carga positiva, carga negativa, más 1 menos 1, total 0. Eso es para este caso la histidina. En el caso de la glutamina o ácido glutámico, que viene del ácido glutámico, es lo mismo. Tenemos, ¿cierto? Esta es la estructura del ácido glutámico, tiene el carboxílico acá y el amino que tiene todos los aminoácidos, más la cadena R, que en este caso es una cadena ácida. El primer pK corresponde a la disociación del ácido carboxílico, que está acá, 2,19. El segundo pK corresponde a la disociación del grupo carboxílico, pero de la cadena R, de la cadena lateral, que es este que está acá. Entonces aquí tenemos positivo, 0 y 0. Entonces aquí tenemos una molécula positiva. Carga total de la molécula positiva. Acá tenemos positivo, negativo, 0. Por lo tanto, más 1 menos 1. Aquí tenemos 0. Aquí tenemos positivo, negativo y negativo. Total, una carga negativa. Quiero poner más 1 para que se... Y acá tenemos negativo, negativo y 0, ¿cierto? Porque aquí ya llegamos al pK donde el grupo amino entrega su protón y tenemos carga total menos 2. Lo mismo, como esta es la sustancia zwitteriónica, el punto isoeléctrico, tengo que considerar los pK que corresponden o que encierran a la sustancia zwitteriónica, que están entre la sustancia zwitteriónica, es decir, el pK de acá y el pK de acá. Estos dos pK tengo que utilizar para hacer el punto isoeléctrico. Y ya se los digo, no lo voy a escribir para no hacerla tan larga, pero sería punto isoeléctrico sería 4,25 más 2,19 dividido 2. Y ahí sacarían el punto isoeléctrico. Pero considerar eso, siempre para sacar el punto isoeléctrico, tengo que considerar las sustancias zwitteriónicas, o sea, tengo que buscar las sustancias zwitteriónicas y considerar los pK de las que están encerrándola, por así decirlo, la que está inmediatamente después e inmediatamente antes.
cuando la carga es +1 y -1. En ese lugar, o en esos 2 pK, utilizo para sacar el punto isoeléctrico. Ya, otra duda que también me preguntó esta persona, que me pidió que le explicara un poquito más o menos los cofactores, ¿ya? La actividad catalítica de muchas enzimas depende de la presencia de pequeñas moléculas llamadas cofactores. Aunque este papel varía en distintas moléculas, generalmente estos cofactores son capaces de llevar a cabo las reacciones químicas, que no pueden producirse si no está la proteína. O sea, perdón, si no está unida la proteína. Si la proteína no está unida al cofactor, no se produce la actividad enzimática o la reacción química que cataliza esta enzima. Entonces, a la parte proteica sin el cofactor se le conoce como apoenzima. Y a la apoenzima más el cofactor se le conoce como holoenzima. Este cofactor son diversas sustancias o moléculas que permiten que la proteína tenga o realice la actividad enzimática que lleva a cabo. Estos cofactores pueden ser de dos naturalezas, pueden ser metales o pueden ser moléculas pequeñas. Cuando son metales se llaman metaloproteínas. Y acá en el ejemplo, como pueden ver, aquí hay un átomo de cobre, que es un metal, que está mediante enlaces coordinados, ojo ahí, enlaces coordinados, formando estos enlaces con los distintos aminoácidos de la apoenzima. ¿Ya? Entonces sería la unión de este cobre, que sería el cofactor metálico, más la apoenzima, que sería toda la otra parte proteica para formar la holoproteína o metaloproteína en este caso, cuando el cofactor es metálico también se le llama metaloproteínas. También, además de los metales, están las pequeñas moléculas o llamadas también coenzimas. Y de estas coenzimas tengo dos. Aquellas que se unen fuertemente, esas se conocen como grupos prostéticos. Cuando las coenzimas se unen fuertemente, algunas veces mediante enlaces covalentes, a las proteínas o a las apoenzimas se conocen como grupos prostéticos. Cuando esa unión es relativamente débil, se conocen básicamente como coenzimas nomás. Se le llama coenzimas. Pero cuando estas coenzimas se unen fuertemente a las apoproteínas, se les conoce como grupos prostéticos. Y como les comentaba, son moléculas relativamente pequeñas en comparación a una proteína que es bastante grande en comparación a estas moléculas, que se unen mediante enlaces fuertes o se unen fuertemente a la proteína. En este caso aquí tenemos el grupo hemo de la hemoglobina, acá tenemos el grupo que está presente en el citocromo P50 y el otro grupo prostético que está presente en las porfirinas, distintos tipos de proteínas, ¿ya? Pero es un grupo proteico, una molécula relativamente pequeña en comparación a una proteína que es grande, que se une fuertemente a la apoproteína para formar la holoenzima. Y esta holoenzima ya posee cierta actividad enzimática y puede llevar a cabo su función. Y ojo, y no solamente en las enzimas, también esto pasa igual en todo tipo de proteína que por lo general es cuaternaria y requiere de ciertos grupos para estabilizarla y para que lleve a cabo su función. Porque en este caso la hemoglobina es una proteína de transporte, no es una enzima propiamente tal, pero requiere este grupo prostético para poder llevar a cabo el transporte de oxígeno, porque es el oxígeno el que se une acá a este grupo. ¿Ya? Requiere esta molécula, esta proteína requiere este grupo para poder funcionar, por así decirlo. ¿Ya? En palabras más simples, requiere este grupo para poder funcionar. En el caso de las enzimas, requiere este grupo para llevar a cabo su actividad enzimática, es decir, catalizar alguna reacción en específico.
Pero esos son los grupos prostéticos, son moléculas que se unen fuertemente a las apoproteínas para formar estas holoenzimas o para formar la molécula, la proteína cuaternaria funcional que va a llevar a cabo alguna función como el transporte de oxígeno o cualquier otra función que desempeñen las proteínas, ¿ya? Eso es con respecto a los grupos prostéticos. Bueno, a la persona que me pidió el video, espero que le haya quedado claro. Cualquier cosa me puede preguntar y espero haya servido este video de ayuda y estamos para servir cuando necesite. Eso, espero que todas las personas igual que lo vean el video, si les sirve en algún momento para estudiar o para indagar un poco más en esto, en este tema en específico, espero les haya servido y nada, saludos, que estén muy bien, nos vemos en los próximos videos. Hasta luego.